Hola, vamos a continuar desarrollando nuestros temas. Esta semana vamos a ver. Ahí está. Esta semana vamos a abordar el tema de los diptongos, triptongos y hiatos. Para continuar este tema, quisiera que recordáramos estos otros conceptos que ya los habíamos visto en anteriores oportunidades. Para hablar de los diptongos y los hiatos, debemos tener presente o recordar que tenemos dos grupos de vocales. Unas van a ser o las vamos a denominar como vocales abiertas, o también se les llama vocales fuertes, la A, la E y la O. Y tenemos otro grupo de vocales cerradas, ¿verdad? O también denominadas vocales débiles, que son la I y la O. Entonces, dicho esto, vamos a ver ya lo que es el concepto de diptongo. Un diptongo es una secuencia de dos vocales que pertenecen a una misma sílaba, ¿verdad? Las palabras con diptongo se tildan siguiendo las reglas generales de acentuación, es decir, las mismas que hemos estado viendo estos días, ¿verdad? Esta semana anterior, de las reglas que nos dicen cuándo debemos tildar, cuando las palabras son agudas, cuando las palabras son graves y cuando son esdrújulas o sobredrújulas. Eso ya pues ustedes lo manejan y saben. Entonces esas son las reglas que van a privar, incluso si se trata de diptongos, ¿verdad? Entonces veamos los casos en los cuales puede haber diptongo. Tenemos el caso, esta cosa está demasiado sensible, ok. Tenemos el caso de la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada. No importa el orden, ¿verdad? Puede estar primero la cerrada y después la abierta o viceversa. Y tenemos algunos ejemplos aquí, ¿verdad? Tenemos cáustico, béisbol, perdió, aire, ordinariez, science, ion, truán, baile. Ustedes se fijan en este grupo de ejemplos, algunas de estas palabras llevan tilde y otras no, ¿verdad? Y esto es porque se tildan, como ya dijimos, con base en las reglas del idioma, ¿verdad? Entonces en este caso que tenemos esta palabra, ¿verdad? Tenemos un diptongo aquí y tenemos 3 sílabas, y entonces la sílaba tónica va en la antepenúltima sílaba, es decir, es una palabra esdrújula y por tanto se tilda, porque todas las esdrújulas ya sabemos que se tildan. Aquí tenemos otro caso, miren, tenemos béisbol, es el caso de una palabra grave que termina en consonante diferente de N o S. Consecuentemente también se tilda. Y así sucesivamente, ¿verdad? Perdió es una aguda terminada en vocal, pero si se fijan, ahí hay otros casos en los cuales no se tilda. Tenemos, por ejemplo, la palabra aire, ¿verdad? Se trata de una palabra grave que termina en vocal, entonces no tildamos. Igual aquí tenemos una aguda terminada en consonante diferente de N o S. Y quería irme a este ejemplo, ¿verdad? Esta palabra de ejemplo, que es truán. Es un ejemplo de diptongo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vocal cerrada U está haciendo diptongo con la vocal abierta A. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay una grafía, una letra, que no impide, una grafía como la H, no impide que haya ahí un diptongo. ¿Por qué? Porque la H pues no representa ningún sonido. Y cuando estamos hablando de diptongos estamos hablando bastante en el ámbito
prosódico, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí hay un diptongo, entonces nosotros decimos truán y no se tilda porque, como ya lo habíamos visto y ustedes ya seguramente lo saben, es un monosílabo, ¿verdad? Tenemos otro caso, ¿verdad? Baile. Y aquí igual no se tilda porque caemos ante una palabra grave que termina en vocal. Y tenemos el otro caso, ¿verdad? De dos vocales cerradas. Dos vocales cerradas pueden hacer diptongo, más no dos vocales fuertes o abiertas normalmente no hacen diptongo, ¿verdad? Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos ejemplos e insiste esta cosa en estar hipersensible. Tenemos ejemplos, ¿verdad? De dos vocales cerradas o débiles haciendo diptongo, ¿verdad? Y tenemos aquí, por ejemplo, el caso de cuídate, ¿verdad? Y se tilda como toda palabra esdrújula. Tenemos aquí esta palabra interview, que igual aquí hay un diptongo, pero se tilda porque es una palabra aguda terminada en vocal. Y tenemos aquí jesuita, ¿verdad? Construir, Luis, Hui, ciudad, ¿verdad? Son ejemplos pues de diptongos. Veamos el caso de los triptongos. Es el mismo concepto, ¿verdad? Solo que mente que aquí unimos no son dos vocales, sino que es una secuencia de tres vocales, ¿verdad? Que pertenecen a la misma sílaba. Entonces aquí tenemos el caso, la secuencia vocálica que hace triptongo. Como dice aquí, debe ser aquella vocal donde la vocal abierta está en el centro y las vocales cerradas están en los extremos. Entonces veamos aquí, por ejemplo, Vieira, tenemos la vocal abierta al centro y dos cerradas a los lados. Opioide, miau, confiáis, limpiáis. Y normalmente todos los verbos, ¿verdad? De la primera conjugación que estén conjugados en este tiempo de subjuntivo, pues van a tener esta misma lógica de estos ejemplos que tenemos ahí. Veamos ahora el caso contrario, ¿verdad? El caso de los hiatos. Los hiatos es lo contrario de los diptongos. Es cuando es necesario romper, ¿verdad? El diptongo. Es una secuencia de dos vocales que pertenecen a sílabas diferentes. Y aquí vemos que hay tres tipos de secuencias vocálicas que constituyen hiatos para efectos ortográficos, ¿verdad? Y tenemos aquí, por ejemplo, una vocal cerrada tónica más una vocal abierta. Como decíamos anteriormente, no importa el orden, puede ir una primero, la tónica primero o la tónica después, siempre que sea la tónica sea la cerrada. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos como raíz, oír, laúd, flúor, decíais, búho, ¿verdad? Ahí. Aquí igual, ¿verdad? No es que sean dos sílabas porque esté la H, ya veíamos que no tiene nada que ver la H, ¿verdad? Igual tenemos el otro caso en donde hacen hiato dos vocales abiertas diferentes, ¿verdad?
Ya habíamos dicho en el anterior, cuando veíamos los diptongos, que las dos vocales abiertas no hacían diptongo, hacen hiato, ¿verdad? Y aquí tenemos los ejemplos: roer, ateo, peleó, peláez, espeleólogo, aéreo, léalo, ¿verdad? Dos vocales abiertas juntas, ¿ok? Y tenemos el otro caso que es de dos vocales iguales, ¿verdad? Independientemente que éstas sean abiertas o cerradas. Veamos ahora, tenemos el caso, ¿verdad?, de leer, so, Rosito, son diminutivos, ¿verdad? Rosito, chiita o chi, que son dos gentilicios, ambos pertinentes. Pelee o léelo, ¿verdad? Entre otros. Pero en los que veamos son los tres casos de hiato: la unión de una vocal cerrada tónica más una vocal abierta, la unión de dos vocales abiertas y la unión de dos vocales iguales. O sea, es muy fácil de memorizarse los contextos en los que va a haber hiato. Entonces, en nuestro próximo encuentro presencial vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Vamos a hacer unos ejercicios en grupo para que ustedes identifiquen mejor estos casos de dictongos y de hiatos. Y para avanzar un poco, dejamos hasta aquí este tema de los dictongos, trictongos y hiatos, y vamos a comenzar a ver un poco de acerca de acentuaciones especiales, ¿verdad? Para eso vamos a ver primero este caso, ¿verdad? Los adverbios terminados en mente. Y vamos a quedarnos hasta aquí. Y nos vemos en nuestro próximo encuentro presencial para hacer esos ejercicios acerca de los dictongos, tristongos y hiatos.